¿Cómo andan? Espero que sigan bien y nosotros seguimos con otra clase. En esta clase vamos a ver 3 temas y el primero es la forma normal de la ecuación de la recta como dice en la pantalla. Bueno, empezamos. Si nosotros tenemos un segmento que ese segmento forma un determinado ángulo y tiene una determinada distancia, esa distancia podemos variar. El punto extremo es el origen y el otro punto le vamos a llamar n. Y este segmento forma un determinado ángulo con el eje positivo de las x. Si modificamos el ángulo, por lo tanto también vamos a tener otro segmento. Vamos a dejar ahí en 60 grados. Una recta que sea perpendicular a este segmento y que pase por este punto es única, queda perfectamente determinada. No hay dos rectas. Así que si conozco el ángulo alfa y la distancia, le voy a llamar d a esta distancia del segmento ON, voy a tener una única recta que sea perpendicular a este segmento. No hay otra. Cada vez que tengamos una distancia distinta, voy a tener otra recta. Si cambio la distancia, voy a tener una recta paralela a la anterior. Y si cambio el ángulo, voy a tener una recta con una dirección distinta a la anterior. Pero es única. Para cada valor de ángulo, que puede ser estar en cualquiera menor de 360, tengo una recta distinta. Para cada par de datos, ángulo y distancia, tengo una recta distinta. Entonces, lo que queremos encontrar es la ecuación de la recta. Y vamos a ver otra forma que es muy importante, la forma normal de la ecuación de la recta. Si nosotros tenemos un punto P cualquiera sobre la recta de coordenadas, cada vez que tengamos una distancia distinta, voy a tener otra recta. Si cambio la distancia, voy a tener una recta paralela a la anterior. Y si cambio el ángulo, voy a tener una recta con una dirección distinta a la anterior. Pero es única. Para cada valor de ángulo, que puede ser estar en cualquiera menor de 360, tengo una recta distinta. Para cada par de datos, ángulo y distancia, tengo una recta distinta. Entonces, lo que queremos encontrar es la ecuación de la recta. Y vamos a ver otra forma que es muy importante, la forma normal de la ecuación de la recta. Si nosotros tenemos un punto P cualquiera sobre la recta de coordenadas x, y trazamos un segmento perpendicular al eje de las x. Acá en esta distancia va a ser x y esta otra distancia va a ser y. Entonces queremos encontrar la ecuación de la recta sabiendo para este punto genérico de la recta qué condiciones debe cumplir las coordenadas x, y para pertenecer a la recta. Entonces, vamos a marcar punto Q.
Esta es la proyección de P sobre el eje de las X. Y lo que queremos que intervengan en esta ecuación, porque los datos que tenemos son D y alfa. Entonces, esos son los datos, lo que se conoce. Entonces, en la ecuación deben intervenir estos datos. Entonces vamos a trazar acá dos segmentos. Este segmento, y voy a hacer la proyección del segmento PQ sobre el segmento ON. Y el segmento OQ también sobre el segmento ON. ¿Qué me van a dar? La proyección de esta es esta distancia. Es la distancia. La proyección de OQ es la distancia OF. Y la proyección de PQ es la distancia FN. O sea que la suma de las dos me va a dar el valor de D. Pero dijimos que tiene que intervenir los valores de alfa. Entonces, así que este es el cateto adyacente de alfa, donde la hipotenusa es X. Entonces, esta proyección OF es X por coseno de alfa. Y esta proyección, voy a marcar acá otro segmento. Este segmento, este ángulo también es alfa. ¿Por qué? Porque esta recta es perpendicular al eje X y esta recta es perpendicular al segmento ON. Así que ese ángulo también es alfa. Este también es alfa. Entonces, esta distancia Fn es la misma que esta. Entonces, puedo poner que ¿qué es? Acá en este triángulo rectángulo la hipotenusa es I. Y como esto es alfa, esto es el cateto opuesto. Así que esta distancia Fn es igual a I por el seno de alfa. Entonces, eso queda escrito de esta manera. Que X por el coseno de alfa, que es OF, más I por el seno de alfa, que es Fn, me da la distancia D. Y ahí tengo la ecuación. Si igualamos a 0, igualando a 0, queda X coseno de alfa más Y seno de alfa, que esta es la ecuación normal de la recta. O la forma correcta es forma normal de la ecuación de la recta, pero le llamamos, para simplificar, ecuación normal. Así que anoten este resultado. ¿Qué significa esto? Para cada valor de alfa y de D vamos a tener una recta. Por ejemplo, en el caso que tenemos ahí, nos quedaría la ecuación X por coseno de 52 más Y seno de 52 menos 3,4. Se pueden calcular los cosenos y el seno y ahí me queda la ecuación de la recta. Si cambiamos el valor de alfa, por ejemplo, por ahí. Para 60 grados vamos a hacer la de 60. Se renegar. Bueno, no importa. Para 62 grados me queda 0,47x más 0,88y y más 3,4 porque esa es la distancia. Si cambio la distancia voy a tener otra recta y por lo tanto otra ecuación. ¿Qué pasa? Vamos a ver acá. ¿Qué pasa si el ángulo vale 0?
Si alfa vale 0, entonces x es igual a 2,4, a 3,1, a 3. Y si vale 180, x es igual a menos 3. Entonces, en general, para x, para alfa igual a 0, 180 nos queda más o menos la distancia. Y si alfa vale 90, o sea, es paralela al eje x, ¿qué me queda? Y en este caso, y igual a 3, o y igual a 2, o y igual a 2,4. ¿Sí? Y si vale 270, me queda que la y es igual a menos 2,5 en este caso, o y igual a menos 1,2. Entonces, en general, es la ecuación conocida igual más menos un número. ¿Y qué pasa si tengo la ecuación y cómo me queda la ecuación si la D es 0? El segmento ON ahora pasa a ser un punto nada más, pero tenemos esta recta que es a la cual es perpendicular la recta que queremos encontrar. Entonces, en este caso, si el ángulo que forma la normal es de 52, entonces acá siempre acuérdense que el ángulo es el ángulo que forma la normal, no el ángulo que forma la recta. Fíjense que no es el ángulo que forma la recta, sino la normal. Cuando el ON se hace 0, o sea, la recta va a pasar por el origen, entonces, ¿qué me queda acá? Me queda más 0. Y queda un coeficiente por x más otro coeficiente por y. Y está dada en forma general acá. Y el término c sería, ese vale 0, que es lo que se espera. Debo aclarar que cuando la recta pasa por el origen, ¿qué pasa? Tengo el ángulo alfa que forma la normal de la recta. Y tengo, por ejemplo, si alfa vale 50, tengo esta ecuación. ¿Qué pasa? ¿Qué ángulo tomo? ¿Este o el ángulo que forma o todo este ángulo? Si tomo el ángulo, o sea, el ángulo de 50 más 180, o sea, el ángulo de 230. Fíjense que me queda la misma ecuación, porque me quedan valores negativos, pero puedo multiplicar todo por menos 1 y me queda exactamente la misma ecuación. Entonces, si tomo el ángulo alfa o el ángulo alfa más 180, voy a tener la misma ecuación. Y, por ejemplo, si el ángulo es de 140 y tomo un ángulo 140 más 180 sería 320. 140, la ecuación, 177, los mismos coeficientes, y tomo un ángulo de 320. La ecuación cambiaron los signos, pero multiplicando por menos 1 vuelvo a tener la misma ecuación que cuando alfa valía 140. Entonces se toma como regla tomar un ángulo entre 0 y 180, porque no tiene sentido
tomar un ángulo de mayor, más de 180 porque el ángulo nos queda la misma ecuación que si el ángulo está entre 0 y 180. Forma normal de la ecuación de la recta también se podría obtener a partir de la forma segmentaria de la recta. ¿Cómo era? X sobre A más Y sobre B igual a 1. ¿Quién era A? A era el segmento OP, la distancia de O al punto de corte con el eje de las X. Ese era A. Y B, ¿quién era? El segmento OQ, que es donde el segmento Q es donde corta la recta al eje de la Y. Y a eso se le llamaba B. Si nos fijamos acá, este triángulo es un triángulo rectángulo. Así que acá en este triángulo la hipotenusa es A y el cateto adyacente a alfa es D. Así que A, voy a escribir A en función de D y alfa. A es D sobre coseno de alfa. Y B, voy a trabajar con este otro triángulo donde este es alfa. ¿Sí? Porque esta línea es perpendicular a esta y los ejes son perpendiculares. Así que este ángulo también es alfa. Entonces acá, ¿qué nos queda? Esta es la hipotenusa y acá D es el cateto opuesto. Así que B, que es la hipotenusa, es igual a D sobre el seno de alfa. Reemplazando en la fórmula anterior A y B, nos queda de esta manera. Y trabajando algebraicamente, sacando denominador común, haciendo todos los cálculos algebraicos, llegamos a la expresión normal. Otra vez. Es otra forma entonces de obtener la ecuación normal. También a veces interesa pasar de la forma general de la ecuación a la ecuación normal. Entonces, ¿cómo se hace eso? Tenemos la forma general, ax más bi más c igual a 0, y la ecuación normal, x por coseno de alfa más y seno de alfa menos d igual a 0. Ambas ecuaciones representan la misma recta. Y se acuerdan que habíamos dicho en la clase anterior, dos rectas eran coincidentes si había proporcionalidad entre todos sus coeficientes. Entonces se debe cumplir que el coseno de alfa sobre A sea igual al seno de alfa sobre B y menos D sobre C. Esta proporcionalidad le vamos a llamar R, un número cualquiera. Entonces, igualamos cada una de las ecuaciones a R y ahí podemos escribir que el coseno de alfa es A por R. El seno de alfa es B por R y menos D es igual a C por R. Lo que estamos queriendo encontrar es R. Entonces, vamos a elevar al cuadrado las dos primeras y sumar. Ya van a ver para qué hacemos eso. Porque al hacer esto, nos queda una igualdad trigonométrica. Y se acuerdan que esta igualdad trigonométrica daba 1. Y en el segundo miembro saco factor común R cuadrado y me queda de esta manera. Y entonces ahí puedo obtener, acuérdense que estoy en esta ecuación. Estos coeficientes A, B y C los conozco. Entonces ahí puedo escribir, despejando R, 1 sobre raíz de A cuadrado más B cuadrado más menos, porque la raíz puede tomar los dos valores. Ahora, ese valor de R lo reemplazo acá en cada una de estas ecuaciones. Entonces, ¿qué me queda? Que el coseno de alfa
es igual, todo está en función de los coeficientes que conozco. Es igual a sobre más menos la raíz de a cuadrado más b cuadrado. El seno de alfa es b sobre, multiplico por r, más menos a cuadrado más b cuadrado, y menos d es igual a c sobre más menos a cuadrado más b cuadrado. Reemplazando estos coeficientes en la ecuación normal, en esta ecuación, queda la ecuación de esta manera. Como todos los denominadores es el valor, tiene que ver con el valor de r, y r no puedo tomar en una relación el r positivo y en el otro negativo, siempre r siempre es el mismo valor, así que todos estos denominadores son todos iguales, no es que en uno puedo tomar el signo más y en el otro el signo menos, porque estaría cambiando acá la proporcionalidad, entonces no se cumpliría que las rectas fueran la misma. Entonces, acá debo tener todos iguales. Entonces puedo sacar denominador común y finalmente me queda la expresión de la ecuación normal de la recta. Desde la ecuación general puedo pasar a esta forma, que es la forma normal de la ecuación de la recta. Vamos a ver algunos ejemplos. Veamos entonces un ejemplo. Queremos pasar de la forma general a la ecuación normal. Tenemos un ejemplo dado en forma general, entonces tenemos que pasar a la forma general, que es de esta manera. Usamos la fórmula que encontramos recién. Fíjense que siempre estoy poniendo más o menos, todavía no dije con cuál me voy a quedar, no puedo elegir los dos, no puedo seguir, tengo que elegir uno solo. Ahora, entonces esa raíz me queda 25 y la raíz de 25 me queda 5. Aplico la propiedad distributiva y sigo poniendo el más menos. Y ahora veo. Este valor en la forma normal, este cociente era el valor de d y siempre tenía que ser un número negativo. Entonces, para que esto sea negativo, me tengo que quedar con el signo más del 5. Y entonces, ahora sí, elijo el signo más, ahí elijo, y esta es la ecuación de la recta que dada en forma general, esta es la ecuación en forma normal. Si quiero escribirlo usando los ángulos, este es el coseno de alfa y este el seno de alfa. Entonces tengo que buscar un ángulo que tenga este coseno y este seno. Como los dos son positivos, ese ángulo es un ángulo del primer cuadrante. Hacemos el arco coseno y nos va a dar el ángulo de 53 grados 10 minutos. Pero hay que tener cuidado antes de ver, porque si ponemos este nos va a dar en el primer cuadrante siempre, pero tenemos que ver también qué signo tiene el seno para saber si es del primer cuadrante. Porque, por ejemplo, veamos acá. En este caso, tenemos la ecuación general, cambia solamente que acá tengo un más y acá tengo un menos, y en este caso me queda esta ecuación. Ahora, el coseno es positivo y el seno es negativo, y ese es un ángulo del cuarto cuadrante. Así que si yo hago arcoseno 3 quintos, me va a dar este número. Pero este número no es el que va a tener este seno. Este ángulo no va a tener este seno. Entonces, el cuarto cuadrante. Y el ángulo que obtengo es un ángulo de 308 grados 50 minutos. Entonces, hay que ver que los dos valores sean el seno y el coseno y el seno del ángulo que vamos a utilizar acá en la ecuación. Así que hay que tener presente eso y ver cuando hacemos el arco seno o el arco coseno, vemos, nos va a dar, en la calculadora no va a saber en qué cuadrante está. Nosotros tenemos que mirar en base a lo que tenemos acá y saber en qué cuadrante está el ángulo que nosotros estamos buscando.
Bueno, así que para los ejercicios a tener cuidado eso. Entonces dijimos que que tengo que elegir el signo de manera que acá me quede restando. Acordémonos que la ecuación es menos d y d siempre es un número positivo, así que tengo que acá tiene que quedar restando un número positivo, así que debe quedar siempre negativo esta parte en la ecuación. Entonces ahí elijo, ¿qué signo elijo? Elijo el valor contrario al valor de c. Si c es negativo, elijo el positivo. Esto acá siempre en la ecuación normal me tiene que quedar negativo. ¿Qué pasa? Pero ¿qué pasa si c es 0? O sea, la recta pasa por el origen. Ahí ya no tengo a c para ver qué signo le pongo. C0. Por ejemplo, esa ecuación. En este caso, si paso la forma normal, me va a quedar así. Más menos 5. ¿Pero qué signo le elijo? Aplicando la propiedad distributiva, me queda de esta manera. Y elegí el signo menos porque, como ya expliqué anteriormente, el alfa lo tomo entre 0 y 180. Y todos los ángulos que están entre 0 y 180 tienen seno positivo. Entonces acá me tengo que fijar el valor de b. Como b es negativo, tengo que elegir el negativo para que me quede el seno positivo. Y entonces ahí me queda coseno negativo y seno positivo. Entonces, si c vale 0, me tengo que fijar el valor de b y elijo entonces el mismo signo de b para que me quede positivo. ¿Y qué pasa si b también es 0? Entonces, b0, c0, no tengo dónde mirar. Recordando las relaciones, en coseno de alfa igual a a por r, seno de alfa igual a b por r, entonces si b es 0, acá me queda que seno de alfa igual a 0. Entonces alfa vale 0. Y si alfa vale 0, el coseno de 0 es 1. Así que acá me queda que 1 es igual a a por r. Entonces, para que este producto me dé 1, el signo de los dos deben ser iguales. Entonces ahora me fijo en el valor de a y elijo el mismo signo que a. Entonces, si c es distinto de 0, elijo el signo contrario de c. Si c es igual a 0, me fijo en el valor de b y elijo el mismo signo. Y si b y c son 0, me fijo en el signo de a y elijo el mismo signo que a. Y por último, nos queda el caso en que tengamos que pasar de la ecuación explícita a la ecuación normal. Entonces, la forma explícita es de esta forma, igual a mx más b. Entonces, ¿qué hacemos? Primero lo pasamos a la forma general. Mx menos y más b igual a 0. Y ahí sí, ya sabemos que cómo pasar de la forma general, que es esta, la forma general a la normal nos queda de esta manera. Entonces, donde ahora a es m, b es menos 1 y c es b. Entonces, nos queda de esta manera. Anoten también esta expresión. Para pasar directamente de la ecuación explícita a la normal. Acá me queda menos i. Y bueno, también la elección del más y menos es igual que la anterior. Vemos un ejemplo. Tengo igual a 3x menos 10. Entonces, ¿qué me queda? 3x menos 1. Acá siempre menos una i. Siempre el coeficiente de la i es menos. Más menos 10. Y que acá me queda el a o el m vale 3. 9 más 1, 10. O sea, me queda más o menos raíz de 10. Entonces, esto acá vuelvo a tener que elegir de manera que este término me quede restando. Porque esto es menos d. Y d siempre es positivo, así que menos d siempre es negativo. Entonces, me quedo con el signo más.
y así me queda la ecuación. Acá me quedó raíz de 10 porque racionalicé, multipliqué por raíz de 10 en el numerador y denominador y me quedó menos raíz de 10. Y esta es la ecuación normal de la recta que estaba dada en forma explícita. De la forma explícita pasé a la forma normal, que es esta que tengo acá. Y que puedo averiguar si quiero el ángulo sabiendo cuánto vale el coseno y el seno de alfa. Bueno, esto es todo por la clase de hoy y vamos a aplicar estos resultados en la próxima. Bueno, hasta la próxima, cuídense mucho y nos vemos. Chao.